Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro gran webinar que tenemos hoy, Impuestos en tiempos de emergencia. Vamos a revisar de la mano de nuestros expertos las claves del decreto 1474 para las empresas, que por supuesto en este momento ningún empresario debería ignorar. Voy a comenzar por presentarme. Mi nombre es Mónica Puerto, yo soy la gerente comercial y de mercadeo para Mezquita. Lo primero que quiero hacer hoy es agradecerles algo muy valioso que tenemos hoy, es su tiempo, su dedicación para conectarse hoy a este súper espacio en el cual vamos a compartir muchísima información. El que estén acá hoy no es casualidad, es porque todos sabemos que en estos momentos de cambio, de incertidumbre, la información correcta pues se convierte en una ventaja competitiva. Para nadie es un secreto que hoy Colombia vive un contexto de emergencia que ha transformado en cuestión de días el panorama tributario. Con el decreto 1474 del 2025, sabemos que no es un decreto más. Nuestros expertos nos han dicho que esto viene a redefinir reglas, crea nuevas obligaciones y por supuesto abre nuevos riesgos, pero por supuesto también abre nuevas oportunidades para quienes sepan interpretarlo y actuar estratégicamente. Es por eso que desde Mezquita decidimos no solo quedarnos con la teoría, sino crear espacios como estos, prácticos, directos y estratégicos para personas como ustedes que son empresarios, directivos financieros, contadores y líderes que hoy necesitan respuestas claras y de pronto no más confusión en información que nos llega por diferentes medios. En este webinar vamos a encontrar tres pilares importantes: la interpretación experta del decreto, qué cambia realmente y cómo los impacta. Vamos a identificar los riesgos reales, dónde están los puntos críticos que pueden afectar a sus empresas. Y por último, vamos a mirar acciones concretas que se pueden hacer desde hoy para proteger la liquidez y el cumplimiento y, por supuesto, la operación. Para lograrlo, hoy me acompañan dos expertos de nuestra firma. Les presento a William Oviedo. Si William nos puedes poner camarita para verte, que es nuestro gerente de servicios tributarios con una amplia experiencia en tributación empresarial y planeación fiscal estratégica. También nos acompaña Sandra Salazar. También te agradezco que prendas tu cámara, Sandra, para que te conozcan, que es una abogada de nuestra firma especializada en impuestos, riesgos legales y defensa tributaria. Entonces, no les quito más tiempo con palabras, los dejo de la mano de los expertos. Espero que disfruten mucho este espacio. Al final vamos a hacer un tiempo de preguntas y, por supuesto, desde el área comercial quedamos en apertura en el momento que nos quieran contactar para poder ser parte de su empresa como los mejores aliados estratégicos. William, te doy la palabra entonces. Mónica, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a nuestros clientes, colaboradores, equipo. Como siempre, nuevamente agradecidos por su asistencia. Como ya es tradición, hemos hecho los webinars en la Mezquita con el objetivo de revisar lineamientos en materia tributaria, en particular en ese momento respecto del decreto 1474 del 2025. Pues bien, voy a empezar con unos temas preliminares respecto de los decretos en estado de emergencia, situación que es atípica, excepcional y que únicamente lo que busca es atender las medidas imprevisibles y de emergencia que en materia constitucional habilita al Ejecutivo para realizar. En ese sentido, básicamente lo que tenemos hoy por hoy es el decreto 1474 del 2025 expedido o con fecha de publicación del 30 de diciembre del año inmediatamente anterior, lo cual cobija la entrada en vigor de los impuestos que vamos a revisar, que van a tener un detalle particular. Bien, como les venía diciendo, el fundamento legal atípico del decreto legislativo 1474, que crea, modifica impuestos, es traído a través del artículo 215 de la Constitución Política o habilitado, y la ley 137 de 1994, el cual habilita los estados de excepción y la emisión de decretos legislativos en materia tributaria, con la creación de impuestos por un periodo o modificación de los mismos. Recordemos que el estado de emergencia económica fue declarado a través del decreto 1390 del 2025, previo a la emisión del decreto ley 1474.
¿Cuál es el objetivo principal? Obtener ingresos inmediatos para cubrir obligaciones constitucionales, legales y contractuales. Básicamente se está analizando, o más bien se está remitiendo directamente a cubrir eh, ese hueco fiscal que existe directamente asociado a la no obtención del recaudo fiscal durante los años 2024 y 2025. ¿Cuál es el enfoque de las medidas? Acá hay un pequeño resumen. Es un incremento de impuestos existentes del IVA, el impuesto el patrimonio, el impuesto al patrimonio y la renta al sector financiero, así como el sector de hidrocarburos. Hay una creación de un tributo temporal respecto del hidrocarburo, carbón, y vuelven a traer a colación el impuesto de normalización tributaria, que no es nada diferente a una posible amnistía para el reconocimiento de activos en el exterior o activos omitidos y pasivos inexistentes. Asimismo, el decreto 1474 trae a colación para los contribuyentes una reducción transitoria de intereses y sanciones. Pues bien, básicamente, ¿qué buscamos en Amezquita? Exponer las medidas tributarias, dar un panorama general del decreto 1474 del 2025 y identificar cuál es la aplicación inmediata para los contribuyentes. Sabemos que en Amezquita tenemos clientes de diferentes sectores que pueden verse asociados a los tributos que se crean en virtud de estos decretos legislativos excepcionales. Recordemos que el punto de partida no es la discusión técnica constitucional de vigencia del decreto 1474, el cual está sometido a revisión constitucional, sino la aplicación directa de los tributos y normas de carácter procedimental aplicables a los contribuyentes en vigencia de los decretos. Hay una presunción legal que los actos administrativos efectivamente tienen fuerza de ley hasta que no se declaren la nulidad de los mismos. Sin embargo, al ser un decreto legislativo, estamos en una situación excepcional con relación a los tributos creados, situación que debe ser analizada directamente por la Corte Constitucional. A continuación, y con Sandra de la mano, vamos a hacer una revisión general de cuáles son los puntos en revisión, no en detalle, sino en general, de los tributos que van a ser modificados o adicionados. Sandra, adelante, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Como si lo mencionaba William previamente, este decreto 1474 genera impactos en diferentes sectores, que a continuación lo vamos a ver. Inicialmente, digamos, como un preámbulo, podemos decir que genera un impacto en licores, vinos y aperitivos, también en el marco del impuesto a las ventas sobre los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por Internet, también en el mismo impuesto de IVA para las importaciones de bajo valor hay una modificación. También se deben afectar las personas naturales con patrimonios muy altos porque hay modificaciones en el impuesto al patrimonio. También en renta hay modificaciones para el sector financiero, así como también el impuesto al consumo tanto de bienes de lujo como de licores y cigarrillos. Y pues como lo mencionaba previamente William, hay un nuevo impuesto en hidrocarburos y carbón. Hay modificaciones también a los tratamientos de deducción de regalías y otro nuevo impuesto relacionado con normalización tributaria, por lo que se pueden ver afectados diferentes sectores, como por ejemplo pueden ser el sector financiero, el sector del comercio electrónico, en materia, digamos, de los licores, tabaco y demás, se ven afectados tanto los comercializadores, productores, como los consumidores finales y pues las personas naturales en general. Bien, vamos a hacer una introducción directamente al impuesto al patrimonio y quiero traer a colación un poco de contexto histórico. Recordemos que la ley 2277 del 2022 introdujo nuevamente el impuesto al patrimonio de forma permanente. Anteriormente estaba establecido de forma transitoria, de forma gradual, lo que establecía una tarifa hasta la reducción al 0% por cada año. Sin embargo, en la ley 2277 se vuelve a incluir de forma permanente para las personas naturales. ¿Qué se incluyó en el decreto 1474? Hubo una modificación directamente al artículo 294-3 del estatuto, el cual habilitó nuevamente el impuesto del patrimonio de forma permanente, pero no una modificación a la normatividad existente, sino la adición a un inciso transitorio aplicable para el año grabable 2026. ¿Esto qué quiere decir? Que no hubo
modificación a los elementos del tributo directamente, a excepción de la tarifa y el umbral que determina cuál es el monto del patrimonio al cual se debe estar sometido los contribuyentes para calcular el impuesto al patrimonio. ¿Qué tenemos en detalle con el 1474 o el artículo segundo del 1474? Básicamente, la disminución del umbral, como les decía, anteriormente teníamos un umbral de 72.000 VTs, a ahora disminuido durante el año 2026 a 40.000 VTs. ¿Qué quiere decir eso en la práctica para las personas del día a día? Simplemente que cuando tienen un patrimonio líquido que llega o supera los 2.094 VTs, este patrimonio estará sometido a las reglas de determinación del tributo del impuesto al patrimonio. Esto no quiere decir que se graben los 2.094 millones o los 40.000 VTs de forma directa. El impuesto al patrimonio tiene una forma de liquidarse, es de acuerdo al incremento o a la superioridad, y solo el porcentaje con relación que supera esa parte del patrimonio líquido será sometida al impuesto. Ese es el primer cambio directo. Si quieres, Carol, avanzamos en las comparaciones de la norma. Y básicamente, ¿qué existe hoy? En el artículo cuarto del decreto 1474, que adiciona el inciso en el artículo 294-3, lo que existe es la disminución del umbral al 4 a los 40.000 VTs durante el año 2026. ¿Esto qué quiere decir? A 31 de diciembre del 2026, es decir, 1 de enero del 2027, volvemos a las reglas de los 72.000 VTs como umbral para determinación del hecho generador del impuesto al patrimonio. Adicionalmente, este artículo cuarto y siguientes lo que buscó fue modificar las tarifas. Entonces acá sí tenemos una segunda modificación sustancial, a diferencia de la establecida en el artículo 294-3, y es el incremento de tarifas del 0% o más bien del 0,5% al 5%. Esta es una situación de carácter transitorio, insisto, pero que vale la pena tener en cuenta directamente para cada uno de los contribuyentes que estén superando cada uno de estos umbrales. Si analizamos en detalle el umbral de las tarifas, podemos determinar que para aquellas personas que tengan un patrimonio de 104.748 millones, a este patrimonio líquido ya tendremos una tarifa del 5%, que es el tope más alto. Entonces ya estamos hablando de patrimonios muy cuantiosos y de personas naturales que suelen tenerlo, pero que lo que está buscando es obtener un recaudo inmediato la Administración de Impuestos o el Gobierno Nacional. ¿Qué puntos quiero que tengamos en detalle nuevamente como actos cronológicos o históricos? Antes de la publicación del borrador del decreto 1474 que quedó firme o publicado finalmente, salió un borrador anterior al decreto, nuevamente con un borrador de impuestos relacionados con el impuesto al patrimonio y el GMF. Básicamente, el impuesto al patrimonio que se estaba buscando en este primer borrador tenía una diferencia con este final que quedó, y fue una cobertura o ampliar la cobertura en la sujeción pasiva, incluyendo las personas jurídicas. Es decir, que las personas jurídicas, empresas, sociedades, entidades sin ánimo de lucro, estarían sometidas al impuesto al patrimonio con una determinación de base gravable especial, y se incrementaría, o más bien, se disminuiría el umbral también para personas naturales. Pero como les digo, esto es un contexto cronológico porque ese decreto borrador no quedó en firme y se publicó esta versión final en la cual simplemente se ataca directamente a las personas naturales, o busca que las personas naturales con un patrimonio líquido superior a los 3.770, donde era la base mínima de los 40.000 VTs, se incrementara hasta los 2 millones de VTs. Entonces, como les venía comentando, acá el artículo cuarto y quinto del decreto 1474 modificó sustancialmente dos elementos del tributo: la base sobre la cual va a ser tenido en cuenta el impuesto, y la tarifa, que es la que ya venimos hablando, del 0,5 al 5%. Recuerden que el impuesto al patrimonio únicamente grava ese patrimonio líquido que supera el tope, es decir, no me grava el 100% del patrimonio, sino solo el exceso que me determina la base gravable. Si tenemos el de 40.000 hasta los 40.000 VTs, incluiríamos una tarifa del 0%. Si se superan los 40.000 VTs a 70.000 VTs, se grava solo la parte que supere los 40.000 VTs a la tarifa del 0,5%. Esta
discriminación lo que busca es tener un impuesto progresivo y no atacar en un 100% de forma confiscatoria el impuesto al patrimonio. Sin embargo, este tipo de tarifas tan elevadas sí tiende a tener un carácter confiscatorio contra el patrimonio de las personas. ¿Por qué? Siempre está la discusión de que siempre que se reconoce en primer lugar los activos bajo el impuesto sobre la renta, ya hubo un primer tributo y que el impuesto al patrimonio vuelve a gravar nuevamente esa posesión del patrimonio, la mera tenencia. Acá quiero darle nuevamente el lugar a Sandra. Si quieres, cuéntanos un poco cómo está funcionando la inclusión de la normalización tributaria y qué aspectos deben tener en cuenta los contribuyentes. Bueno, para este año se creó, como lo mencionábamos, un nuevo impuesto de normalización tributaria. Este es de carácter temporal, por lo que operará para 2026 exclusivamente, así como todas las medidas de este estado de emergencia económico, social y ecológico. Entonces, bueno, este aplica para contribuyentes con activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero de 2026. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto pasivo de este impuesto es aquellos contribuyentes del impuesto de renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto de renta, como por ejemplo el régimen simple de tributación, que a 1 de enero del 26 de este año tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Por lo tanto, el elemento del hecho generador de este impuesto vendría siendo causado por la posesión de activos omitidos y pasivos inexistentes. Eh, para esos efectos, la normativa, o bueno, el gobierno nacional se tomó la molestia de definir para efectos de este impuesto como que se entiende por activos omitidos y pasivos inexistentes, por lo que un activo omitido son aquellos bienes que poseídos por el contribuyente que no fueron incluidos en sus declaraciones tributarias teniendo la obligación legal de hacerlo, o que de pronto, habiéndolas declarado, estén subvalorados esos activos en las declaraciones tributarias. La persona que tiene que, como tal, que declarar esos activos omitidos es quien tiene el aprovechamiento económico real o potencial de dichos activos, y eso es porque la persona es quien controla o quien obtiene, digamos, disfruta de estos activos, ya sea mediante terceros directamente o mediante estructuras. Entonces, digamos, para efectos de la definición de activos omitidos, sería aquellos que, teniendo la obligación legal de declararlos, no lo hicieron en las declaraciones o lo declaran por un valor menor. Y para los pasivos inexistentes son aquellos que se reportaron en declaraciones sin tener ninguna validez o sin tener un sustento real, digamos, un soporte válido real de pues, dichas deudas. Lo relevante, digamos, Antes de avanzar, un comentario, dos comentarios prácticos. El impuesto de normalización tributaria también fue incluido en la Ley 2010 de 2019. Estamos nuevamente reincluyéndolo para los activos omitidos y los pasivos inexistentes. Es decir, reintroduciendo un impuesto de carácter transitorio y para que los contribuyentes puedan subsanar estas omisiones. Que es importante con la explicación de la posesión, el artículo 263 del Estatuto Tributario establece que la posesión de un activo se entiende como la explotación económica del mismo por medio del cual se obtienen las rentas o por medio del cual se pueden obtener rentas. No necesariamente está atado a la titularidad legal del activo, sino directamente a la explotación económica. Hay una presunción en derecho que es que quien se encuentre registrado como titular del activo es poseedor. Sin embargo, es solo una presunción. Para efectos tributarios tenemos que tener en cuenta que cuando las personas naturales posean sin tener el título directamente la explotación de activos, se deben incluir dentro de la declaración de renta, dentro del patrimonio bruto y dentro del impuesto al patrimonio cuando realicen explotación de estos activos. Por eso la definición termina siendo tan importante, y esta medida de normalización tributaria lo que busca es sanear esos activos que no fueron reconocidos por su explotación en su primer momento. Sigue, Sandra. correcto. O sea, como yo mencionaba, esto se puede hacer a través de estructuras o a través de terceros, ese beneficio económico, esa explotación del activo, lo cual implicaría que
esa persona es quien se entiende como poseedor de ese activo omitido. Em, digamos, eso en cuanto al sujeto pasivo y hecho generador. Ahora bien, la base gravable de este impuesto creado, que como mencionó William, esto ya se había creado en previas ocasiones varias veces en la legislación tributaria pues, nacional y ahora actualmente pues lo reintrodujeron y definieron a la base gravable como el costo fiscal que puede ser el costo fiscal o el avalúo técnico. De manera que para un activo omitido, el costo fiscal puede ser el valor de adquisición según las reglas del Estatuto Tributario, o para un pasivo inexistente puede ser el valor reportado en la última declaración de renta o el valor fiscal del pasivo como tal. Es importante destacar que para este para este impuesto, a la hora de normalizar estos activos, tenemos el beneficio, la posibilidad de que este no genera sanciones en el registro, pues no genera sanciones tributarias, ni genera renta por comparación patrimonial, es decir, a la hora de comparar estos patrimonios no genera renta agravable por el aumento del patrimonio y pues en materia cambiaria el registro extemporáneo no constituye una infracción así como también no hay sanciones en IVA, en precios de transferencia, en información exógena, en la declaración anual de activos en el exterior, ni en impuesto al patrimonio, ni en renta, por supuesto. La norma dispuso en la normalización que las fundaciones de interés privado del exterior, los trusts del exterior, los seguros de ahorro, los fondos de inversión, negocios fiduciarios del exterior, se asimilan para efectos de este impuesto como derechos fiduciarios poseídos en Colombia, están sujetos a este impuesto de la normalización tributaria y también su valor patrimonial se determina con base en el costo fiscal o el autoavalúo técnico y el declarante es el fundador o constituyente, salvo que los beneficiarios tengan disposición de estos activos. También, como lo mencionaba, pues la definición, digamos, como tal de activos omitidos no solo hace referencia a los que no se declararon, sino también a los subvalorados. Entonces, a la hora de sanear estos activos, le aplica, excepto para inventarios, por un valor, cuando se declaran por un valor inferior al mercado, y la base gravable de este impuesto es el mayor valor del activo. Aquí importantísimo traer a colación que el artículo 26 del decreto 1474 nuevamente reincorpora una norma que es dentro de la base gravable de la normalización tributaria, que abarca para efectos del impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio una asimilación o asimilación de las estructuras sin personería jurídica al exterior como trust, como fundaciones de interés privado, las asimila como un derecho fiduciario o una fiducia mercantil en Colombia. Por lo tanto, estas asimilaciones, como digo, esta norma volvió a ser reintroducida estando vigente la normalización tributaria del 2010 del 2019, pero vuelven y recalcan para efectos de la determinación de la no transparencia o del reconocimiento de estos activos del exterior con los mismos supuestos de hecho que si fueran unos derechos fiduciarios. Por lo tanto, hay que tener detalle y atención durante el año gravable 2026 porque para efectos del impuesto al patrimonio y el impuesto sobre la renta, estos vehículos del exterior tienden a ser reconocidos como figuras de inversión de negocios fiduciarios en Colombia. Así es el exterior, así sean transparentes, así estén condicionados, así sean irrevocables o revocables, así tengan las condiciones del exterior. La norma directamente le está asimilando esta figura para efectos del impuesto sobre la renta y el impuesto al patrimonio. Norma que es vigente desde la ley 2010-2019, pero que vuelve a traer el decreto 1474 de 2024. Avancemos. Hay algo muy importante de este nuevo impuesto y es que se
liquida, se paga y se declara en una declaración independiente en una fecha específica que es el 31 de julio de 2026 y no admite extemporaneidades ni correcciones, es decir, lo que se declaró es lo que ya quedaría, digamos, para efectos de este impuesto. También el decreto 1474 introdujo cosas que son beneficiosas para los contribuyentes, como por ejemplo reducciones transitorias de intereses y sanciones. En este caso, vamos a revisar las reducciones transitorias de intereses y sanciones para morosos, que es, que esto que implica que son personas que sí declararon, pero que no pagaron la obligación, hicieron cumplieron con la obligación formal, más no con la obligación sustancial. Entonces, estas obligaciones tienen que haber estado en mora a 31 de diciembre de 2025. Todo lo que sea mora después de esa fecha no puede ser cobijado por esta reducción transitoria. Y debe hacerse el pago del 100% de la obligación a más tardar al 31 de marzo de 2026. El interés moratorio es uno transitorio del 4,5 y debe haber un pago del 15% de sanciones y actualizaciones, es decir, la sanción se reduce al 15%, también tiene que estar completamente paga ese 15%, y no se acepta el pago con depósitos judiciales, compensaciones, micros de cuenta. Yo Ahora creo que es podemos muy pasar a la... relevante en este caso recordar las fechas. Y es una medida transitoria para obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en mora al 31 de diciembre del 2025 y tiene una vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Es decir, solo hasta esa fecha se pueden aplicar. Entonces las obligaciones son ante la DIAN y pueden ser en materia tributaria, aduanera y cambiaria. La reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para omisos o para correcciones también es en materia tributaria, aduanera y cambiaria con la DIAN. Todo esto es para sede administrativa, es decir, como todo lo que es antes de un litigio. Y estos contribuyentes que estén omisos, digamos, es decir, aquellas personas que no presentaron la obligación formal, no presentaron la declaración y por supuesto tampoco pagaron, deben tener esa obligación omisa a 30 de noviembre de 2025, es decir, si se trata de una obligación posterior, es decir, que se entraba en omisión después del 30 de noviembre, no aplica y debe presentarse la declaración, es decir, cumplirse con la obligación formal máximo a 30 de abril del 26 y debe hacerse el pago 100% de la declaración, el pago de la sanción por extemporaneidad al 15% y no se liquidan intereses de mora, en este caso para el mismo. Para las correcciones, tiene que tratarse de una corrección de declaraciones que fueron presentadas antes del 31 de diciembre del 2025. Lo que quiere decir que si se pretende corregir una declaración del último periodo de retención del año pasado, no se puede porque esa declaración se presentó allá en 2026 o de IVA, igualmente el último periodo. Entonces, tienen que ser declaraciones que se hayan presentado antes del 2025 que necesiten corrección y pues que claramente generen un mayor valor a pagar, un menor saldo a favor o una menor pérdida líquida. Entonces, esto debe subsanarse a máximo el 30 de abril del 2026 y también se liquida la sanción por corrección o inexactitud según corresponda, el 15% de esta, reducir al 15% esta sanción sin interés, igual que con los omisos. También para obligaciones formales debe cumplirse con la obligación formal cuando son meramente formales. Bueno, tiene que haberse, digamos, faltado o incumplido esa obligación antes del 30 de noviembre del 2025 y debe cumplirse con esa obligación también a 30 de abril del 2026 por el pago, digamos, respectivo o la sanción al 15%. Entonces, pues la diferencia principal que radica, digamos, en la reducción de sanciones e intereses para los omisos y correcciones con las de morosos es que en omisos y correcciones y obligaciones formales no se liquidan intereses de mora. En los de morosos sí.
Ahora, la conciliación contenciosa administrativa, esto es algo muy importante que introdujo el decreto, también es algo transitorio claramente, y esto es para efectos de procesos judiciales que se encuentren ahorita en litigio, es decir, ya ante una autoridad judicial con la DIAN en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Las reducciones a sanciones e intereses que mencionaba anteriormente yo era antes de la notificación del recurso que resuelve, de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, por lo que era exclusivamente en proceso administrativo. Ahora hablamos de proceso contencioso administrativo, lo cual quiere decir que ya hay un proceso en curso, ya hay una demanda instaurada y demás. Entonces, dependiendo de la etapa del proceso, el contribuyente puede terminar el proceso con una reducción a las sanciones. Entonces, en los procesos que están en primera instancia, que son procesos contra, específicamente contra liquidaciones oficiales de revisión, o bueno, de aforo también, los que se encuentran en juzgados y en tribunales, se puede conciliar el 85% de las sanciones y actualización con unos intereses del 4.5 anual. Es decir, tiene que pagar el 100% de la obligación, el 15% de las sanciones con el interés del 4,5. Los requisitos son que la demanda tiene que estar presentada antes del 31 de diciembre del 2025. Es decir, si yo todavía estoy en un término de 4 meses para presentar nulidad y restablecimiento del derecho, me notificaron de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración y no he instaurado la demanda, no se instauró antes del 31 de diciembre y no puedo acceder ni al 1, ni a la reducción transitoria, ni a este. Ahora, la demanda también tiene que haber sido admitida antes de la solicitud de conciliación que se presenta ante la DIAN. Entonces, si, digamos, sí, cumplí con el requisito de presentarla antes del 31 de diciembre, pero el juez o el magistrado no ha aceptado la demanda, no ha admitido la demanda, pues sería interponer impulsos procesales o pues tomar medidas para que esta admisión sea rápido, porque tiene que presentarse la conciliación después de esto, pero antes de también un término, que es el 31 de mayo del 2026. Y con ello también se tiene que aportar prueba de pago de las obligaciones y aportar prueba de pago de la liquidación correspondiente. Y pues no puede haber una sentencia o decisión judicial en firme. En este caso, puede que ya se haya proferido una sentencia, pero si yo interpuse apelación, todavía se entiende en primera instancia, es decir, puedo pagar hasta el 15% de las sanciones, a reducción al 15%, en la medida en que no se me haya admitido la apelación en segunda instancia, porque la misma norma dispone que se entienden en segunda instancia aquellos que ya fueron, digamos que tuvieron la admisión de la apelación por el juzgado, por el juez de segunda instancia. Ahora, viéndonos a un proceso que ya se encuentra en segunda instancia, cómo se puede, digamos, terminar con estos beneficios. Entonces, son en tribunales o Consejo de Estado, ya se encuentran en segunda instancia, se puede conciliar el 80% del valor total de las sanciones y actualización con los intereses al 4,5. Entonces se tiene que pagar el 100% del impuesto y el pago del 20% de las sanciones y actualización con el interés del 4,5. La demanda también tiene que haber sido presentada antes del 31 de diciembre del 2025. También tiene que estar admitida antes de la conciliación. Tampoco puede existir una sentencia o decisión judicial en firme. Y al igual que en los de primera instancia, adjuntar las pruebas de pago y la solicitud de conciliación se debe presentar antes del 31 de mayo del 2026. Acá antes de avanzar, un par de comentarios generales para ir cerrando el espacio. Y es, recordemos que los litigios generalmente tienen un análisis económico, dentro del cual si es procedente acogerse directamente a una reducción de sanciones, puede ser mejor que llevar el caso hasta la segunda instancia. Para nuestros contribuyentes, nuestros clientes, recomendamos analizar esta conciliación para el efecto de la reducción de sanción e interés, puesto que puede ser un escenario de que en la apelación les hayan fallado en contra en primera instancia, pero como se presentó la apelación en segunda instancia que aún no ha sido admitida, puedan acogerse directamente a la conciliación. Importante hacer el análisis económico del litigio y no solo llevar a cabo la conciliación desde el momento de etapa inicial de la presentación de la demanda. Bueno,
Y como los habíamos introducido desde el inicio, no solo hubo una modificación a impuestos vigentes, como lo es el impuesto al patrimonio, la introducción del impuesto a normalización tributaria, entre otras la creación de otros impuestos, sino que también se le adhieren puntos porcentuales a las sobretasas o a las tasas que se cobran adicionales por sectores específicos. Particularmente, nuevamente, traemos a colación al sector financiero, donde existía una tasa o una tasa adicional de puntos porcentuales en el impuesto sobre la renta de 5 puntos, que actualmente a través del decreto 1474 pasa a ser de 15 puntos durante el año, el periodo gravable 2026. Es decir, se adquiere o se determina determinando el impuesto sobre la renta después de su depuración completa a una tarifa del 50%. Situación que puede ser restringida, confiscatoria y determinante para los contribuyentes del sector financiero, pero es el decreto legislativo que actualmente está en vigor y tenemos que atenderlo hasta tanto no se cumpla la declaración de inconstitucionalidad. Para el efecto, únicamente que tenemos que decir es la modificación de los puntos porcentuales de 5 a 15, incrementando y un anticipo del 100% calculado sobre la base del año anterior. Asimismo, que se puede pagar en 2 cuotas conforme al decreto vigente del 1625 del 2016, el único en reglamento, el único en materia reglamentaria en materia tributaria. Bueno, acá traemos un comparativo, lo voy a pasar rápido por temas de tiempo y es básicamente los cambios que pueden suceder directamente con relación a los puntos porcentuales del sector financiero, que dejan de ser 5, añadirse 15 puntos porcentuales y los métodos de pago de la cuota que se hace en 2 momentos del año. Únicamente, como les digo, durante el año gravable 2026, pues lo que hace es suspender el parágrafo 2 del artículo 240 con relación a los 5 puntos porcentuales que estaban vigentemente en el estatuto tributario. Incluimos nuevamente o hacemos una extensión del decreto 175 del 2025, que fue el decreto legislativo de emergencia económica que salió el año inmediatamente anterior, o más bien el decreto que atendía a los hechos y sucesos del Catatumbo. Y con relación al IVA en juegos de azar en línea, podemos decir que vuelve a extenderse esta norma que había sido acogida el año inmediatamente anterior y tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre. Nuevamente, se extiende para efectos del IVA no solo la introducción de dinero, es decir, hacer el aporte para apostar, sino que esta vez la regla cambia directamente en la determinación de la base gravable. Entonces, el hecho generador se determina con el depósito del usuario en la plataforma. Hecho generador, no base gravable sobre la cual aplico la tarifa. Y la base gravable sobre la cual aplico la tarifa, o sea, el hecho económico, termina siendo el total de las apuestas menos los premios pagados a una tarifa del 19%. Esta termina siendo la base gravable, lo cual hay un cambio técnico desde el artículo inmediatamente anterior del año pasado, del decreto 175, que establecía que se entendía como base gravable el monto que el usuario aportaba directamente a la plataforma. Ese era el monto sujeto a gravamen del IVA en juegos de azar. Para el año 2026, en el decreto 1474, existe una modificación directa con la base gravable y aplaudimos un poco este tecnicismo, esta modificación técnica, dado que la del año inmediatamente anterior resultaba antitécnica. Pues la mera inclusión de dineros o recursos en plataformas de apuesta no cumple con el objetivo de gravar los juegos de azar, no necesariamente realiza el hecho generador. Sin embargo, en esta ocasión ya vemos una base gravable totalmente diferente que se determina de acuerdo a las apuestas realizadas menos los premios pagados. Con eso ya tenemos la base establecida para el IVA en los juegos de azar. Quisimos traer adicionalmente otras medidas transitorias en materia de IVA y es básicamente que se suspende transitoriamente el numeral 2 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario. Básicamente esto lo que quiere establecer es que el impuesto al consumo por unos bienes específicos pasan a ser bienes gravados con el IVA.
Recordemos que la tarifa del impuesto al consumo es diferencial a la tarifa del IVA y no grava simultáneamente el mismo bien. En este caso lo que hace el decreto es pasar los licores, aquellos que tengan participación departamental, y los grava la tarifa del 19% durante el 2026. Se mantiene la cesión de 5 puntos del IVA a favor de los departamentos. Esto es un tema de administración y recaudo, preservando la destinación territorial del recaudo. Entonces, cambio rápido en IVA. Hay una modificación de suspensión del impuesto al consumo de los bienes de consumo de licor que pasan a ser gravados con IVA. Y adicionalmente hay un régimen excepcional y temporal al impuesto de consumo de licores. Entonces, Sandra, ¿cuál es este régimen nuevo que se incluye? Si quieres volvamos a la diapositiva anterior, pero básicamente es como que se implementa un esquema tarifario de manera mixta, de manera tal que hay un componente específico en la forma de calcular el impuesto por una base física que es de 750 pesos dependiendo del grado alcoholimétrico, que esto es como ya estaba previamente. Sin embargo, se le adiciona un componente ad valorem que es del 30%, un componente del 30% sobre el precio de venta al público. Este, para efectos del consumo de licores, vinos y aperitivos. Esta es la modificación de en este impuesto, pues para la tarifa, el esquema tarifario como tal. Y como lo mencionó William, pues el recaudo fijo se sigue destinando para lo que era especialmente destinado en los departamentos. Ahora, pues hablando del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, hay una modificación en el hecho generador de este impuesto. Este elemento fue modificado en la medida en que se causa por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores, lo cual quiere decir que pues, derivados sucedáneos o imitadores comprenden los aerosoles y dispositivos con o sin nicotina, tales como sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, dispositivos electrónicos y vapeadores que generan aerosol mediante el calentamiento de sustancias líquidas mediante el calentamiento de una solución y los vapeadores. Es decir, todos estos derivados, digamos, de los vapeadores y de los sistemas electrónicos para, mm, para consumir este tipo de sustancias, ya sea con o sin nicotina, van a estar grabados porque son imitadores de los cigarrillos. El sujeto pasivo también fue modificado, ya que pues, se modificó el hecho generador y pues como tal la tarifa también fue modificado con un componente específico, adicionándole el componente ad valorem. Entonces el componente específico básicamente es para la cajetilla de cigarrillos es de 11.200 más el componente ad valorem del 10% sobre el precio del DANI. Para la picadura rapé o chimo es de 891 pesos por gramo, más el componente al valor del 10% sobre el precio del DANI, y los derivados electrónicos tienen un componente específico del 2.000 por mililitro y una tarifa de 30% de componente ad valorem sobre el precio de venta. Sí, ahí está la modificación en la normativa como tal. Sigamos, por favor. Ahí está la modificación en la base gravable, que es la que ya mencionamos. Lo que mencionaba, digamos, del componente específico y ad valorem. Ahora también hay modificaciones en el impuesto nacional al consumo. Esto se debe a que previamente en la ley 1607 del 2012 se dispuso que, o se pretendía que el porcentaje o la tarifa del impuesto al consumo fuera equivalente a la tarifa del IVA para ese entonces, que era del 16%. Por lo tanto, se estableció una tarifa, digamos, del 8% para impuesto al consumo, considerando que este impuesto no tiene deducibles, no tiene descontables, perdón. Entonces, en ese entonces se fijó el 8% para consumo basados en la tarifa del IVA, que era del 16%. Posteriormente se modificó con la 18 y 19 la tarifa del IVA del 16 al 19%.
pero la del impuesto al consumo quedó pues igual. También se establecía en ese entonces una tarifa máxima del impuesto al consumo del 16% para bienes que se entendían que eran de lujo con ciertas características. Por lo tanto, tenían esa tarifa máxima que era igualita a la del IVA. Entonces, el gobierno nacional en esta ocasión decidió que para equiparar esa afectación a la equidad en el sistema tributario requerían modificar también esa tarifa máxima del impuesto al consumo de esos bienes que estaban en 16 para pasarlos al 19%. Esos bienes son los de las partidas arancelarias 8711, 8903 y los del 512-4. Estos son motocicletas de ciclomotores, embarcaciones de recreo y deporte, también aeronaves, por ejemplo, helicópteros, aviones, vehículos especiales y demás, globos y dirigibles, entre otros. Bueno, y el decreto 1474 nuevamente nos incluye, como en aquella época de COVID, cuando el gobierno nacional en el 2020 crea un impuesto especial de recaudo para servidores públicos. En este caso, crea el gobierno Petro el impuesto especial para la estabilidad fiscal. Básicamente lo que hace es crear un impuesto temporal del 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón. Y nosotros lo que acá traemos es los elementos del tributo como todo nuevo impuesto que se causa o se introduce a la normativa fiscal. Que esta creación del impuesto sea constitucional o no, la veremos en resultados aproximados en 2 o 3 meses. Sin embargo, para efectos de vigencia del decreto 1474, tenemos un hecho generador que corresponde a la primera venta desde el territorio nacional o la exportación y la aceptación de la solicitud de embarque para la extracción de hidrocarburos y carbón a una tarifa del 1%. La base gravable corresponde al valor de la venta interna o al FOB en exportaciones. Básicamente lo que busca es determinar un nuevo impuesto, nuevamente atacando al sector de hidrocarburos, pero esta vez no atándolo a una tarifa adicional o un componente de tasa adicional del impuesto sobre la renta, sino modificándolo como un impuesto adicional nuevo. El decreto 1474 nos trae una exclusión directamente con relación al crudo recibido por la ANH como pagos de regalías que solo causa el impuesto al momento de la exportación. ¿Qué tenemos de particular en este nuevo impuesto? Y es que hay una descripción de partidas arancelarias y la tarifa puede llegar a tener una variación, sin embargo es del 1% per se, que es respecto de las suyas, briquetas y combustibles, de una partida arancelaria del 27.01 y la partida arancelaria 27.09 con aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso. Como les digo, los elementos del tributo son nuevos. Ahora bien, traemos a colación que se volvió a reincorporar una restricción de la deducibilidad de regalías para el sector de hidrocarburos, situación que había sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional a través de la sentencia, ya les confirmo. Bueno, tengo acá a la cabeza la sentencia, ya la confirmamos, pero básicamente vuelve a traer a colación una limitación a la deducción de las regalías para el sector de hidrocarburos que se podían tratar como costo-gasto y la Corte Constitucional determinó efectivamente una prohibición a esa norma que había establecido la Ley 2277 del 2022. Nuevamente encontramos una discrepancia entre el Gobierno Nacional y la Corte Constitucional, volviendo a retrotraer una norma que ya había sido eliminada y declarada inconstitucional en el régimen tributario. Veremos cuál es el resultado final. Para nuestros clientes y contribuyentes, consideramos que existe el argumento de defensa asumiendo la posición de la Corte Constitucional, donde esa prohibición corresponde a la deducibilidad efectiva de las regalías. Traemos la sentencia a colación para que la puedan tener en cuenta. Es la sentencia C506 de 2023, presentada por la doctora Lucy Cruz de Quiñones, en el cual la Corte Constitucional aceptó la inconstitucionalidad de esta norma de la no deducibilidad de regalías, que vuelve a ser reintroducida por el Gobierno Nacional a través del Decreto Legislativo 1474 del 2025.
Antes de pasar al tema, me gustaría también señalar algo que es importante, pues digamos, volviendo al tema del impuesto en hidrocarburos y el impuesto especial para la estabilidad fiscal, y es importante que no se confunda este impuesto especial con la sobretasa al sector de hidrocarburos en renta del artículo 240 del Estatuto Tributario. Este es un nuevo impuesto completamente diferente, como lo mencionó William, con todos sus elementos del tributo, hecho generador, sujeto pasivo, y su hecho generador es la venta como tal, sin tener ningún límite como de percentiles, como lo tiene la sobretasa a renta. Y ahora, pasando al tema de tráfico postal y envíos urgentes, hay una modificación porque anteriormente había una exclusión de IVA para importaciones mínimas de tráfico postal y envíos urgentes. Era de $200. Estos bienes importados no tenían o no estaban excluidos de IVA. Ahora el umbral se bajó, disminuyó un poco a $50, por lo que más bienes van a estar grabados con IVA y no estarán, pues no gozarán de la exención, de la exclusión, perdón, que se disponía anteriormente si el umbral supera los $50. Del tráfico postal, básicamente recordemos que son estas importaciones pequeñas que se realizan durante el día a día. No estamos hablando de importaciones en volumen de contada, sí, en gran volumen, sino básicamente estas importaciones pequeñas que empiezan a ser grabadas, puesto que la base o el umbral termina siendo de $50 sobre todo el valor que uno importe. Entonces ya también estamos atacando no solo a las grandes corporaciones que realizan importaciones, sino a las personas que pueden realizar una compra desde el exterior para hacer una importación inmediata, que puede ser en Amazon, cualquier plataforma que sirva para utilizar este tipo de importaciones. Ya ahora va a estar grabada adicionalmente esa importación con IVA, situación que anteriormente estaba Exacto. excluida. Las importaciones mínimas, pues digamos las compras que comúnmente se hacen en Temu, en Amazon y demás plataformas. Bueno, ahí estaba la comparación que creo que se había escapado. Bueno, con eso podríamos abarcar directamente todos los impuestos incluidos en el decreto 1474 del 2025. Recuerden que si tienen alguna duda o inquietud particular, por favor no duden en contactarnos. Eh, Directamente estamos cumpliendo con el tiempo del webinar. Bueno, William, muchísimas gracias por el espacio, por todo lo que nos has informado. Sandra, muchísimas gracias por este espacio que nos das a todos. A todos quiero cerrar este espacio pues con un mensaje muy claro que nos comparte William, que nos comparte Sandra, y es que no se trata hoy en día de conocer la norma, se trata de cómo tomar las mejores decisiones en un entorno que en Colombia está cambiando súper rápido. Entonces quiero dejarles esta invitación a que nos contacten. En la mezquita tenemos un grupo multidisciplinar en el cual les podemos ayudar a tomar las mejores decisiones estratégicas en estos momentos de crisis en el que realmente hay mucha incertidumbre de qué está pasando. Entonces, de verdad, desde el área comercial, ojalá este espacio les haya dado más claridad, más criterio y sobre todo que hayamos abierto muchas preguntas para llevar a sus equipos, preguntas que pueden ser resueltas o no resueltas en sus equipos. Ojalá nos tengan en cuenta para darles la mejor asesoría. Ahorita el equipo les va a proyectar nuestros números de contacto. Desde el área comercial, de verdad quedamos súper a disposición de todos ustedes para lo que necesiten. Gracias por regalarnos el tiempo, el espacio, por conectarse y sobre todo como empresarios, por seguir apostándole a ser empresa con responsabilidad, a tomar las mejores decisiones y tener la conciencia que siempre necesitamos un asesor estratégico para crecer nuestras empresas. Entonces, espero que lo que hoy aprendieron se convierta en las mejores decisiones estratégicas para ustedes mañana. Que tengan un excelente día. Antes de terminar, hay una pregunta en el chat. Dice básicamente, buenos días, ¿qué aplicación se da para efectos de las declaraciones de retención en la fuente que a pesar que fueron presentadas se han marcado por ineficacia? ¿Se liquida solo sanción reducida o sanción más intereses a la tasa del 4,5, teniendo en cuenta que existe una deuda clara, expresa y exigible? Bueno, recordemos que la ineficacia lo que busca, o más bien lo que hace, y el efecto es que no se entienda como presentar una declaración. Sí existe un título ejecutivo para la administración de impuestos para hacer el cobro, pero la declaración no se entiende como no presentada, lo cual estamos en el marco de un omiso. Entonces, como estamos en la omisión, se debe acoger a la reducción de la sanción
y no hay liquidación de intereses porque si se hizo efectivamente el pago de la retención, cuando el dinero está en el fisco, no hay lugar a liquidar los intereses, para que lo tengamos muy en cuenta. Se liquida la sanción reducida más no los intereses. Concuerdo con eso también porque, digamos, el artículo que habla de la obligación clara, expresa y exigible es para efectos de que sea utilizado por la administración tributaria en procesos de cobro coactivo. Entonces, en los de determinación se entiende que no existe, pues, declaración, así no haya acto administrativo que lo así lo declara, porque pues ese es el efecto de la ineficacia como tal. Y de por sí que pues se va a liquidar una sanción por extemporaneidad, lo cual implica pues que se está omiso a pesar de que haya una declaración en el sistema ya subida con una posibilidad de corregirla, el sistema no la toma como activa, sino simplemente una declaración presentada que no se tiene en cuenta o no tiene efectos jurídicos válidos, por lo que también concuerdo que sería omiso y sería para mí sin interés. Es decir, Sí, no, totalmente de acuerdo. Es sin intereses como se liquida esa sanción reducida. Se vuelve a presentar, hay una omisión y se acoge a la reducción de la sanción sin liquidación de intereses. Bueno, creo que entonces así queda resuelta la duda. Si tenemos alguna pregunta, tenemos de pronto un minuto más para dedicar. Mientras tanto, si alguien decide hacer una pregunta, les acabamos de dejar por el chat de la reunión los datos de la gerencia comercial por si necesitan ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, William, y muchas gracias, Sandra, por compartirnos tan importante A todos, conocimiento. muchas gracias. Un feliz día. Chao. hasta luego, muchas gracias.